fortaleza de la mente. Dios les bendiga, bendiciones, amados. Bendiciones en este día. Dios les guarde y Dios les bendiga. Agradeciendo al Señor su misericordia, el cual Dios nos concede, y hoy una nueva enseñanza, una nueva clase que nos va a ayudar a entender el mundo espiritual, el mundo real, a través de la palabra del Señor, y poder estar fortalecidos también a través de la palabra, a través de la escritura, de cómo trabaja el Señor en lo que vamos a estudiar, vamos a aprender. Qué importante es reconocer que necesitamos también del Señor, y a través de la escritura podemos nosotros avanzar y podemos entender el mundo espiritual. El mundo espiritual siempre van a haber derechos legales o derechos que se transforman en calidades de exousia, que nos hemos venido hablando en otras clases, y la misericordia del Señor nos fortalece cada día. Cuán importante entonces es aprender la palabra del Señor. Hoy vamos a estar viendo algunos tipos de fortaleza, el cual muchas veces están en la mente, y las personas quizás les cuesta avanzar, producto de circunstancias, de adversidades, producto de caos, de contaminaciones, o producto también de situaciones el cual muchas veces se le hace adversas o difíciles. Ahora, en el plano espiritual siempre es importante la declaración, que la declaración nos ayuda mucho a entender el plano espiritual, porque a través del plano espiritual se puede entender todo lo que se rige. No es solamente física, no es solamente materia, sino todo lo antecede un espíritu, pneuma. Todo lo antecede un espíritu. Lo que sucede en cosas físicas siempre lo va a anteceder algún área espiritual o una entidad también. Por eso es que es importante identificar cuál es el área el cual puede estar afectando una mente. Existen fortalezas que las vamos a estar viendo. Cuán importante es poder saber en el mundo espiritual en que esas fortalezas tienen que ser derribadas. Mientras no se derriben tipo de fortaleza, el enemigo va a tomar un control, y ese control va a hacer que estas fortalezas se hagan más fuertes y más presentes en las personas, que no puedan avanzar en su llamado, en su ministerio, o en áreas también en su vida personal. Por eso es que toda fortaleza, la misma palabra lo dice, es una fortaleza que no te deja avanzar, que no te deja crecer. Es una fortaleza que está a través de un espíritu, y ese espíritu coloca trabas en tu crecimiento espiritual. Desde ya declaramos que la bendición del Señor va a venir y veremos el reino de Dios. Hoy nos fortalecemos y creemos que a través de esta palabra vamos a poder entender cuán importante es quitar fortaleza, cuán importante es llevar sujetos los pensamientos a la obediencia de Cristo, porque todo radica por un espíritu, todo radica por un pensamiento. El enemigo siempre trabaja con pensamientos a través de los sentidos. Los primeros ataques son a través de los sentidos, y cuando nosotros nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, entonces podemos derribar y podemos llevar sujeto todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Mire qué importante es eso. Derribando todo pensamiento a la obediencia de Cristo significa que los pensamientos de nosotros humanos tienen que ser derribados, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tus pensamientos no son mis pensamientos, dice el Señor. Y a veces se cometen heridas porque no entendemos el plan específicamente del Señor. Necesitamos que Dios nos ayude, y necesitamos que el Señor nos dirija para que todo se pueda rendir a la obediencia de Cristo. Todo tiene que rendirse en una obediencia, todo tiene que rendirse en una sujeción, para que así el mundo espiritual no obre con los derechos legales. Hoy al hablar este tema es importante llevar los pensamientos sujetos a la obediencia de Cristo, llevar una mente cautiva a la voluntad de Dios,
Hoy a través de esta palabra creemos que el Señor nos va a enseñar cuán importante es someter esta mente y llevar los pensamientos a la obediencia de Cristo. De allá declaramos en que esta enseñanza va a ser de bendición para tu vida, para quitar rudimentos humanos, para quitar fortalezas en el mundo espiritual, para sanar heridas, para Dios restaurarte, para sujetar los pensamientos, toda la obediencia de Cristo. Declaramos esta bendición y por esta palabra anulamos todo pensamiento contrario, toda fortaleza de la mente lo llevamos sujeto a la obediencia de Cristo, y que todo espíritu se sujete ahora. Le hablo a un mundo espiritual, le hablo a la entidad. Se sujeta todo espíritu ahora a la obediencia de Cristo. En el nombre poderoso de Jesucristo se sujeta todo espíritu a la obediencia de Cristo. Todo acuerdo en la mesa de los demonios quede caído por tierra. Todo acuerdo en la mesa de principados, todo acuerdo en la mesa de gobernadores, todo acuerdo en la mesa de potestades caiga por tierra en el nombre de Jesús. Quedan sujetos al arjé, al arché, al principado mayor, a Jesucristo, el que lo venció en la cruz. Todo contragolpe, espíritu de represalia, espíritu de venganza quedan anulados, desbaratados y expuestos en un mundo triunfal, en un mundo espiritual. Sea hecho. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Qué importancia qué importante es entender el plano espiritual, porque eso nos va a ayudar a entender cómo opera el mundo real. Vamos al tema. Bienvenidos a Modus Operandi, conociendo al enemigo, entidades. La fortaleza de la mente, fortaleza de la mente. Al entender el plano espiritual de este pasaje, es necesario que nosotros entendamos que existe un mundo espiritual, el cual tenemos que estar sujetos, porque nuestros pensamientos a veces no son los pensamientos el cual Dios quiere hacer. Nuestras ideas, nuestros planes, el hombre tiene muchos pensamientos, muchos planes tiene el hombre, pero Dios dice, más mi consejo prevalecerá. Mire qué importante eso. Muchos pensamientos tiene el hombre. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Pero el Señor dice, más mi consejo va a permanecer. Cuando nosotros entendemos esa parte, nos vamos a dar cuenta de lo que Dios quiere hacer. Recuerde que el tema de hoy es fortaleza de la mente. Y aquí es importante entender que existen fortalezas en el plano espiritual que tienen que ser derribadas, que tienen que ser sujetas a la obediencia de Cristo. Carly García, Dios te bendiga. Bendiciones. Débora May, un abrazo de cuore. Dios te bendiga. Saluti a tutti. Dios te guarde. Amén. Recuerde que el hombre, como dice Isaías capítulo 55, verso 8 y 9, dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Miren qué interesante eso. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos y vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Miren qué profundo eso que está hablando ahí el Señor. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como es alto. Así como tus caminos tampoco son los caminos del Señor. Así como es más alto los cielos que la tierra, así de distante son nuestros pensamientos, son muy lejanos. Mire la profundidad de ese pasaje. Lo voy a leer de nuevo porque si lo leemos con calma nos vamos a dar cuenta de la profundidad que quiere decir el Señor. Por eso que a veces no entendemos los pensamientos de hombre. A veces nosotros nos movemos por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, pero nuestras ideas a veces están erradas. A veces nuestros pensamientos están sujetos a materia, a física y no a lo espiritual. Por eso que vienen errores, tomamos malas decisiones. Decisiones en un noviazgo, malas decisiones con un trabajo,
malas decisiones con irnos a una ciudad, malas decisiones con hacer alguna actividad. ¿Por qué? Porque fluctuamos nosotros en nuestros pensamientos, pero cuando consultamos al Señor. Por eso cuán importante es que nosotros tenemos que, con todo lo que hagamos, tenemos que consultarlo al Señor. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Mire qué profundo. Tus pensamientos tuyos no son los pensamientos de Dios. Los míos no son los pensamientos de Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. O sea, ni los pensamientos, ni los caminos son los pensamientos de Dios, ni los caminos del Señor. Ahora, como son altos los cielos, cielo, y aquí no dice cielo, habla de cielos. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos. O sea, hay una distancia muy grande. Y también mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si usted hiciera una medición entre la tierra y los cielos de los cielos, se encontrará que hay millones y millones de kilómetros de distancia, y millas y millas y millas de distancia. Así son nuestros pensamientos. Así son nuestros caminos. Por eso que a veces nosotros cometemos errores, porque como hay fortalezas en la mente, nos dejamos influenciar por una imaginación, por un pensamiento humano, y quizás ese pensamiento humano está contaminado. Está contaminado porque hay una fortaleza que no se puede trabajar todavía porque no ha sido sana. Y ahí donde se desconoce la voluntad perfecta de Dios. Ahora, es necesario entonces permanecer en la búsqueda, es necesario permanecer en la voluntad perfecta de Dios. Hay un pasaje en Proverbios capítulo 19, verso 21-23. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Esto es muy profundo. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová prevalecerá o permanecerá. Lo que está diciendo es que el hombre, tú tienes muchos pensamientos, tú tienes muchas ideas, tú tienes muchos planes, tú tienes muchos sueños, pero a Dios no le importa. Porque tú estás viendo un plano tuyo. Ahora, cuando se lo entregas al Señor, esos planes, esa idea es diferente. Pero a veces nosotros nos movemos en nuestros pensamientos, en nuestro sueño, en nuestra visión, que no es malo soñar, pero tiene que ser todo en la voluntad de Dios, porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni los caminos nuestros son los caminos del Señor. Por eso que muchas veces nos movemos en nuestra humanidad. Nos movemos en nuestro instinto, nos movemos en lo que creemos, en lo que parece. Es como cuando uno dice, me parece que esto puede hacer, pero no estás seguro. Y como te mueves en circunstancias en que realmente no buscas la voluntad de Dios, el enemigo toma el control de eso. Los pensamientos tienen que ser dirigidos por Dios. Todo asunto en que nosotros hagamos, tenemos que decir, Señor, ¿es tu voluntad moverme? ¿Es tu voluntad ir a tal ciudad? ¿Es tu voluntad yo hacer este trabajo? ¿Es tu voluntad, Señor? Si estás tú presente, muévete delante de mí. Pero muchas veces nosotros vamos con nuestra idea, con nuestros pensamientos, con nuestros planes. Y el Señor dice, tú tienes muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, pero los míos van a prevalecer sobre los tuyos. Los míos, dice el Señor, son más importantes que los tuyos. No es que a Dios no le importe nuestro pensamiento, no, sino que está diciendo que nosotros cometemos errores en nuestros pensamientos. Nosotros cometemos falta en nuestro pensamiento, porque no es la voluntad de Dios. Y cuántas veces, hermano, cuántas veces los que van a ver esta enseñanza, usted ha cometido error por apresurarse. Seamos sinceros. ¿Cuántas veces usted ha cometido un error por apresurarse? Usted ha pensado y hasta ha dicho, creo que es la voluntad de Dios, y nunca fue la voluntad de Dios. Después se dio cuenta, no era la voluntad de Dios, no debería haber hecho esto. Muchas veces. ¿Por qué? Porque nos dejamos influenciar por emociones. Como somos emociones, recuerde que somos emociones, todos somos emociones, y el enemigo trabaja a través de los sentidos, a través de las emociones, y ahí es donde se comete el error. Ahora,
Satanás no puede saber lo que pensamos. Escuche esto. Satanás no puede saber lo que pensamos. Pero sí él puede saber lo que pensamos cuando contamina el espíritu. Satanás no puede saber lo que pensamos. No lo puede saber. Pero sí él puede saber lo que pensamos si él coloca una contaminación, si él coloca una fortaleza en tu mente. Ahí entonces el enemigo va a entrar. Ahí el enemigo entonces va a poder saber tu pensamiento porque ya colocó una maquinación, destruyendo todas las maquinaciones, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, y revestido de toda la armadura de Dios para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, dice Efesios 10, verso 10. Estar firme contra todas las acechanzas. Otra versión dice estar firme contra todas las maquinaciones. Y el original, estar firme contra todas las insidias o ardides. Ardides o insidias significa esquema, plan y trampa. Es una estructura. El enemigo no puede leer tu mente si estás en la voluntad de Dios. Pero si el enemigo coloca en tu mente una contaminación, él se va a adelantar a tu pensamiento y cuando tú pases te va a colocar el esquema, el plan y la trampa. Porque actúa con esos derechos legales. Si él coloca un pensamiento. Entonces, solo si hay contaminaciones en mi mente, contaminaciones del enemigo, pensamiento, mala obra, ahí el enemigo puede entrar. Por eso el derecho legal, lo que hemos estudiado muchas veces, las exousias. A las exousias dan derecho legal. Si yo tengo un pensamiento contaminado, el enemigo va a conocer mi pensamiento contaminado y va a saber lo que yo pienso y dónde voy. ¿Por qué? Porque ya entró. Ahora, es necesario quitar esos patrones de fortaleza. Recuerde que cuando hablamos de la mente, no hablamos del cerebro. La mente no es el cerebro. La mente es una estructura. La mente es una dimensión. La mente es algo espiritual. La mente es un espíritu. Según el espíritu que entra a tu mente, eso va a ser tu comportamiento. Si en tu mente dentro de una estructura contaminada, esa estructura contaminada le da orden al cerebro y el cerebro le da orden al cuerpo. Ejemplo, recuerda la escritura que lo vimos esta semana sobre la amargura. Quítese de vosotros toda amargura, toda raíz de amargura. Si hay un espíritu de amargura, ese es un espíritu de amargura. No dice cerebro de amargura, es un espíritu de amargura. Entonces el espíritu de amargura entra en la mente, no en el cerebro. La mente no es el cerebro. Entonces el espíritu de amargura, el pneuma o pneuma, entra en la mente, en el espíritu, y ese espíritu le da la información al cerebro, y el cerebro empieza a dar comportamientos en el cuerpo de amargura, pena, dolor, anda amargado, no se junta con nadie, anda desmoralizado, amarga a los demás, el comportamiento del hablar, de su gesto, todo es amargura. Pero eso del cuerpo, la reacción y el hablar es un pasado, porque todo comenzó por un espíritu. Mire qué importante es eso. Por eso es que todo en el mundo espiritual nosotros tenemos que canalizarlo en que la mente necesita una coordinación para poder saber con qué espíritu puede entrar dentro de una persona. Nosotros, ¿por qué todo radica espiritual? Porque nosotros somos espíritu. Nosotros no somos cuerpo. Nosotros somos seres espirituales. Sí nos colocaron en un cuerpo, pero somos seres espirituales, no somos cuerpo. Nosotros en la eternidad ya éramos espíritu. El Señor en la eternidad ya nos puso como espíritu, y cuando nos puso como espíritu, aquí venimos a la tierra en un cuerpo cronos o en un tiempo crono o en cuerpos humanos físicos de materia, pero en la eternidad ya nosotros venimos como espíritu. Recuerde Job cuando le habla: ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando todas las cosas, cuando yo hice la tierra con las mediciones? ¿Dónde estabas tú? Pues tú lo sabes, pues tú ya habías nacido. Job 38. Tú habías nacido. ¿Dónde habías nacido? En la eternidad. Somos espíritu. Por eso es que es importante, volviendo al punto,
cuando hablamos de fortaleza de la mente, es importante llevar todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Porque la mente es un espíritu, recuerden, y lo voy a decir varias veces, porque a veces creemos que la mente es el cerebro, y la mente no es el cerebro, la mente es un espíritu. Otra base está en Efesios capítulo 4, verso 23. Efesios 4, verso 23. Y ahí nos dice claramente, renovaos el espíritu de vuestra mente. No dice renovaos el espíritu de vuestro cerebro, renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque la mente tiene un espíritu. Entonces hay fortaleza en la mente. El enemigo coloca una fortaleza. Si el enemigo logra colocar una fortaleza en tu ministerio, hasta ahí queda tu ministerio. No va a haber más avance. No va a haber más avance. Por eso que es importante, hermano, en que los que tienen ministerio, que hay gente que tiene llamado, aquí hay gente que tiene ministerio, aquí hay gente que Dios lo ha llamado para poder crecer. Pero si el enemigo le logra colocar una fortaleza en su mente, o un espíritu, un pneuma o un pneuma, en un espíritu, entonces hasta ahí queda tu ministerio, queda como trabado. Y tú puedes ejercer muchas cosas detrás de eso. Puede funcionar en el don, puede funcionar en el oficio, pero no tienes un avance. No tienes un avance, estás estancado. ¿Y dónde el primer estancamiento? En la mente. El primer enemigo que tú tienes que derribar es tu propia mente, tu propio espíritu. Hablamos hace poco en la clase sobre la batalla personal. El primer enemigo que tienes que derrotar eres tú mismo. El primer enemigo que tú tienes que derrotar es cuando tú vas al espejo y te miras. Ese es tu primer enemigo y ese es el más peligroso. Wow. Hay diversidades de clases de fortalezas demoníacas, porque todas son fortalezas demoníacas, pero más común, las que afectan son los pensamientos. La fortaleza de los pensamientos, porque son patrones negativos. La fortaleza de la mente son ideas, son pensamientos, son estructuras en que muchas veces nuestra idea, nuestros pensamientos están cautivos, y como están cautivos no hay un avance, no hay un crecimiento, que mantienen ideas a veces cíclicas y erradas, y tú vuelves constantemente a caer en los mismos patrones, los mismos pensamientos, en las mismas situaciones, y se vuelve algo crónico, y son pensamientos cerrados. Por eso que esas ideas, esos patrones, tienes que tú cambiarlo. Cuando tú piensas en lo negativo, y siempre piensas en lo negativo, eso porque ya se hizo un pensamiento cíclico, se hizo un pensamiento crónico, se hizo un pensamiento errado. Ahí hay una fortaleza. Cuando tú dices, no, que me cuesta salir, me cuesta avanzar, creo que no voy a poder seguir adelante, creo que no voy a poder avanzar, ese se formó un pensamiento contaminado. Y como se formó un pensamiento contaminado, ahí donde el enemigo toma fuerza, y a la vez lo que tú estás diciendo, pensando, declarando, eso se va a volver real en el mundo espiritual. Tienes que quitar esos patrones cíclicos, tienes que quitar esos pensamientos de el decir no, que no puedo, que me cuesta, que se me hace difícil. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de orar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy, y somos más que vencedores. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de accionar. No vuelvas cíclicos esos pensamientos, porque esa va a ser tu fortaleza. Esa va a ser tu batalla constantemente, con los pensamientos, con tus ideas, con tu razonamiento, con lo que tú crees, y a veces no es lo que tú crees, porque el cerebro te engaña y el espíritu también te engaña, te hace creer algo que es irreal, porque el Señor nos dio la fortaleza para derribar, nos dio la fuerza, nos dio la fuerza de búfalo, y lo podemos todo. No dice algunas cosas puede, todo lo podemos en Cristo, todo, absolutamente todo. Por eso que es importante tomar y prender, o tomar autoridad, como dice Débora May. Hay que tomar autoridad. Tienes que tomar la autoridad del reino. La autoridad del reino te pertenece. Del momento en que el Señor te llamó, y del momento en que el Señor nos llamó a su encuentro, nos dio poder. Mire qué interesante también. Recuerden la palabra del Señor, que el Señor nos dio poder, que el Señor nos dio autoridad. Lo hemos visto muchas veces
en esa enseñanza, en esos pasajes, porque el Señor en su misericordia, Él siempre ha querido fortalecernos, pero el hombre limita la voluntad de Dios. Y los demonios pueden manipular nuestras emociones para debilitar nuestro carácter. Mire qué importante esto. ¿Te ha pasado que tú a veces estás con un carácter como no diferente? A veces estás bien, a veces contento, de repente estás mal, de repente estás en el tercer cielo, de repente estás en el inframundo, porque los demonios manipulan nuestras emociones para debilitar nuestro carácter. Y tu carácter a veces, hermano, es de inframundo. Debilitan el carácter, y si logran debilitar el carácter es porque están saboteando tu futuro y están saboteando tu destino. Necesitamos entonces que en el plano espiritual podamos estar fortalecidos en el Señor. Hay un pasaje en Mateo capítulo 28, verso 18, un texto que todos conocemos, y dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Verso 19: id y haced discípulos a las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí viene una orden. Pero mire qué interesante también, porque el Señor nos dio poder y autoridad. Nos dio poder y autoridad. Y el Señor le habló también a sus discípulos. Él también le habló a sus discípulos que Él nos daba también esa autoridad. Que Él también en su misericordia nos delegó a sus principios. Pero muchas veces nosotros no lo hacemos, no lo tomamos porque tenemos pensamientos cerrados. Tenemos nuestros propios pensamientos. Y el Señor le dijo: yo les doy autoridad. Mire qué es lo interesante, en que el Señor nos dio autoridad no antes de que Él estuviera en la tierra, antes de morir. Él resucita, ahí nos dio ya el derecho legal. El derecho legal: yo les doy poder y autoridad, dunamis ousia. Nos dio poder para hacer las cosas, y somos capaces nosotros de poder entrar a un mundo espiritual, a una esfera espiritual. Si tú logras entender hoy el plano espiritual, tú podrás entrar a esferas espirituales, a plataformas espirituales, a cielos espirituales, a ambientes espirituales, a atmósferas espirituales. Esto está muy fuerte, muy profundo. ¿Por qué? Porque nosotros no nos regimos a materia. Nuestra mente tiene que estar guiada a una dimensión más grande. Por eso que Él nos dio con toda bendición de las riquezas en gloria. Nosotros ya estamos en sus riquezas en gloria por medio de Él. Y nosotros estamos ya bendecidos desde la eternidad, desde el cielo. Nosotros nos movemos, no sé si decirlo, nosotros nos movemos no en un plano físico, en un plano de eternidad. Cuando tú haces algo, una obra aquí en la tierra, ya esa decisión fue de antemano en la eternidad. Cuando tomas una decisión de Cristo, en Cristo y por Cristo, entonces esa decisión no vino de aquí de la tierra, vino de la eternidad, porque ese es el plano original. No hay ninguna idea humana aquí en la tierra que se haga como idea humana. No hay ninguna cosa que yo diga que aquí lo pensé o aquí se me ocurrió. No, lo que decimos aquí se llama pasado. Lo que tú hables, lo que accionas, todo se hace pasado. Porque todo lo que tú hagas es un pasado. Cuando tú dices voy a ir a evangelizar, cuando tú dices voy a ir a predicar, hoy día tengo reunión, mañana tengo instrucción, o mañana tengo enseñanza, o hoy tengo que hacer esto, eso ya es un pasado, porque ya la eternidad lo decidió y ya tú fuiste al lugar primero, antes que el plano físico y humano. No sé si lo entendió. Eso está muy profundo. Pero existen fortalezas. Estoy recién en la página 2. Ya tengo media hora. En la página 2 son 24 de este tema, pero hay más temas sobre fortaleza, hermano. Pero avancemos. Necesitamos entonces quitar algunas ideas, algunos aspectos de nuestra vida. Recuerda que hemos hablado en otra enseñanza que tú tienes que lo que hables, tienes que llevarlo en un pensamiento y luego llevarlo a una imaginación. Porque cuando lo llevamos en una imaginación,
entonces nosotros estamos en otro ambiente, en otra plataforma. No sé cómo poder explicarle o la vivencia personal de uno. Pero hay veces, hay situaciones, hermano, en que yo es como loco es lo que voy a decir. Que estoy en el lugar, pero no estoy en ese lugar. En que yo voy a un lugar, pero yo llevo no algo a ese lugar, llevo un ambiente, llevo una atmósfera. Y me sigue un ambiente, me sigue una atmósfera. Y donde yo voy me sigue un ambiente, me sigue una atmósfera. Eso está diciendo en que yo sujeto el plano físico al plano espiritual, porque me antecedo antes de. Cuando hago administración, cuando yo hago administración, ya es hecha esa administración, ya ocurrió, porque en el plano espiritual todo lo antecede un espíritu, todo lo antecede la eternidad. Lo que yo hago aquí ya sucedió, por lo tanto yo me antecedo y ya me coloco en el plano de eternidad antes de yo decir una palabra. No sé si me entiende. Yo ya en el plano de eternidad ya lo ejecuté y luego lo hablé a un pasado presente. No sé si está entendiendo, ¿no? Aleluya. Qué importante es entonces entender los planos espirituales. Porque si entendemos nosotros los planos espirituales, todo sería diferente. Tú tienes que moverte y esto es como locura. Como dice Edwin, como es como locura. Porque nosotros tenemos que no movernos en el plano físico, en el plano de que estamos viviendo ahora. Mire que todos los espíritus no se mueven en plano físico. Todos los espíritus, entidades, llámense como se llamen, llámense principados, gobernadores, potestades, huestes, demonios, espíritus inmundos, ángeles caídos, o espectros, fantasmas, sombra, todo espíritu con nombre genérico, todo espíritu con nombre propio, no se mueven a un mundo espiritual, sino se mueven a un mundo físico. No se mueven, a un mundo material. No se mueven a un mundo material, no se mueven a una materia, se mueven a un mundo espiritual, porque lo antecede. Lo físico lo antecede un espíritu, la materia lo antecede un espíritu, todo es espiritual. Por eso que yo tengo que lo espiritual hacer algo. Para derribar un espíritu, yo tengo que ya derribarlo antes de ejecutarlo. Si tú te dicen, vas a echar fuera un demonio, yo ya lo tengo derribado. No cuando voy a la casa y lo reprendo, ya lo derribo. No, yo ya en el plano espiritual me conecto con el Padre y ya en el espíritu ya yo lo declaro y lo hago y lo he hecho. Y lo declaro en victoria y luego lo voy a hacer, pero ya lo antecedí en un espíritu. Esto es muy profundo, hermano. Y no sé por qué el Señor me está invitando a hablar experiencias personales, porque yo soy poco de hablar experiencias personales, soy poco de hablar cosas mías, porque muchas cosas me las guardo porque quizás muchos no lo van a entender. Pero nosotros tenemos que moverlo en planos espirituales. Cuando tú vas a un lugar, ya tú tenés que concertarte en tu espíritu, tu ambiente, ya sucedió, ya has hecho, ya tú eres glorificado, ya tú tomaste el control y luego vas y te vayas a dar cuenta que Dios ya tomó el control, ya tomó el lugar. Pero todo es espiritual. ¿Recuerdas cuando Jezabel, el espíritu de Jezabel, que se dio reprenda a esa entidad? Aquí es profundo. Recuerde que Jezabel que se movía, y ya lo hablamos en clases hace poco, en clase, hermano, donde Jezabel se movía con la seducción, con la manipulación, con cortar la cabeza. ¿Y quién fue ahí a verla? En Reyes, cuando menciona Jehú. Pero anteriormente dice que Jehú lo ungió Eliseo. Eliseo ungió a Jehú. Escuche esto. Este es muy profundo para los que quieren derrotar a Jezabel. Le voy a decir esta enseñanza muy profunda para los que quieren derrotar a estas potestades de Jezabel. Existe una sola forma para derrotar a Jezabel. Jehú, entonces, dice la Escritura, que lo ungió Eliseo. Eliseo lo ungió a Jehú. Eliseo ungió a Jehú, le echó aceite.
lo bendijo, le declaró palabra, y luego Jehú fue donde estaba Jezabel. Pero Jehú no fue solo, fue con oficiales. Sígame, fue con oficiales. Jezabel, dice la escritura, que supo que estaba Jehú abajo, porque estaban en una altura, y dice que miró hacia abajo y vio que era Jehú, escuchó que venía Jehú y se arregló. Se empezó a arreglar los ojos, se empezó a arreglar bonita. ¿Para qué? Porque Jezabel provoca seducción a los siervos. Plano espiritual, plano físico. Provoca seducción. Ya solamente, y no solamente plano físico, sino que provoca plano espiritual de seducción. Seduce a los siervos. Cuando dice que seduce a los siervos, no solamente tiene que ver con ambientes de contaminación física de relaciones sexuales, sino seduce a los siervos, que ellos queden en blanco su pensamiento, los seduce, le coloca diferentes pensamientos para que ellos no las puedan reprender, la puedan expulsar, ejecuta un bloqueo. Es un bloqueo mental. Es un bloqueo mental. Por eso que Jehú, para derrotar a Jezabel, tiene que estar ungido. Jehú fue ungido por Eliseo. Cuando Jehú llegó donde Jezabel escuchó que estaba Jehú abajo. Y se arregló, y todo lo que menciona el libro de Reyes, y se arregló porque quería provocar en su ambiente, en su atmósfera, contaminación de bloqueo. Pero Jehú, como la habían ungido, no pensó en un plano físico, ya pensó en un plano espiritual y se antepuso, se adelantó antes que Jezabel tuviera el diálogo con él. ¡Wow! Esto es muy profundo. Y envió a 2 oficiales al cuarto de Jezabel. Y mire qué interesante, que los dos, mientras Jehú hablaba con Jezabel en la altura, mientras estaban en un diálogo, habían 2 oficiales que envió Jehú a la habitación de Jezabel. Y esos que entraron en la habitación de Jezabel fueron los que la tomaron a ella y la lanzaron, y se golpeó la cabeza, hermano, y cayeron por sus sesos, quedaron por el suelo, y los perros lamieron todo lo que se reventó su cabeza. Esa es la historia de lo que sucedió al final. Pero aquí va lo profundo, que Jehú envió 2 eunucos. Jehú envió a 2 eunucos. Usted sabe lo que es un eunuco. Un eunuco siempre se utilizaba por lo general cuando son los que estaban más cerca de la reina y los castraban. ¿Para qué? Para que el eunuco no se entraran en las áreas de deseos sexuales. Los castraban para que ellos no tuvieran deseos a una mujer, placer a una mujer, sino que ellos se enfocaban en cuidar a la mujer. Ellos podían hasta estar cerca de la mujer y no le van a dar deseos, placer sexual. ¿Por qué? Porque eran eunucos. Para derrotar a Jezabel tienes que ser eunuco, porque ella trabaja con la manipulación, ambiente sexual, bloqueos. No sé si entiende. Wow. Y a veces nosotros somos muy osados y vamos con espíritu de Jezabel y derrotamos y nos olvidamos que es una potestad que trabaja con principado. Y el problema es que muchas personas van a derribar a Jezabel y tienen problemas sexuales. No puedes tú derribar a alguien que es una potestad sexual con tú teniendo una potestad sexual que te la dio Jezabel. Los espíritus se buscan y se juntan. ¿Qué autoridad va a haber ahí? Wow, esto es muy profundo, hermano. Se los compartí ahí. Espero que lo hayan entendido. Porque existen fortalezas en la mente. Hay muchas fortalezas. Hay 45 tipos de fortaleza. 45 tipos de fortaleza el cual pueden influenciar en una persona. Y la fortaleza a veces se hacen tan fuertes que nosotros no podemos avanzar porque hay un bloqueo. Y tú vas a echar a un demonio, un espíritu, y el enemigo inmediatamente te coloca un bloqueo. ¿Qué vas a hacer tú? Y te empiezas a cuestionar tú.
Cuando tú tienes que inmediatamente derribar esos pensamientos, y si cometiste error o pecado, abogado tenemos en Cristo, nos arrodillamos, pedimos perdón, nos lo fortalecemos y nos levantamos inmediatamente, porque la autoridad la tenemos, pero a veces ese bloqueo nos contamina y ya no queremos ir a reprender a alguien, ya no queremos ir a reprender porque nos robó la autoridad. El enemigo nos roba la autoridad, coloca un bloqueo, espíritu de Jezabel, de bloqueo mental en que las personas no saben qué hacer y ahí cometen los errores de no hacer las cosas, la voluntad perfecta y agradable de Dios. Hay fortalezas de tiniebla en el mundo espiritual, porque hay tiniebla y hay tinieblas. Hay fortalezas de la ignorancia. En la fortaleza de la ignorancia, la ceguera espiritual. Hay fortalezas de pecados. Hay fortalezas también de injusticia. Hay fortaleza a través de la enfermedad, en que las personas tienen una fortaleza en su mente de la enfermedad, el cual dice: me es difícil salir, me es difícil esta situación, no voy a salir. Y empieza el enemigo a colocar fortaleza en la enfermedad que las debilita. Es importante sanar. Amén. Es importante sanarnos. ¿Por qué? Porque si no, esa fortaleza va a seguir marcando tu vida. Dios quiere fortalecerte, pero para fortalecerte es necesario derribar esa fortaleza. Hay fortalezas de debilidades. Esa fortaleza de debilidades es lo que hablamos hace poco en la enseñanza de antes de ayer, sobre la batalla personal. Esa batalla que tú tienes propia. No con Satanás, no con enemigos, no con entidad, tu propia batalla, tu propia fortaleza, tu propia debilidad, tu propio pecado, tu propia concupiscencia. Hay fortalezas de engaño, en que las personas se acostumbran a estar toda la vida engañando a los demás. Son fortalezas. Fortalezas de dolores, que la persona toda la vida anda con un dolor, toda la vida mantienen un dolor en diferentes áreas. Son fortalezas. Fortalezas de la miseria, en que la persona vive en miseria toda la vida. El papá fue en miseria, el hijo en miseria, los sobrinos, los nietos en miseria. Fortaleza de miseria. Fortaleza de pobreza también, en que el abuelo fue pobre, el papá fue pobre, los hijos fueron pobres, los nietos fueron pobres, los bisnietos fueron pobres. Hay que derribar esa fortaleza, porque todo radica en una fortaleza. Hay que derribarla. Fortaleza de corrupción. Ya las personas se acostumbran a siempre hacer corrupción, son corruptos. Fortalezas. La fortaleza de las mentiras. Hay que derribar la fortaleza de las mentiras. La fortaleza también del orgullo. Hay que morir a eso, es peligroso. ¿Por qué? Porque el orgullo te hace hablar no de los demás, te hace hablar de ti mismo. Una de las cosas que uno tiene que tener cuidado es de derribar esa fortaleza del orgullo, porque el orgullo siempre te va a hacer hablar de ti mismo. El orgullo te va a hacer hablar solo de ti. Que cuando yo hice esto, cuando yo viajé, cuando yo oré, cuando yo ministré, me recuerdo cuando el Señor me usó en esta área, cuando yo hice esto, y el yo, eres un orgulloso, porque no da la gloria. Cuidado con el yo. Hay 5 caídas de Satanás, que el Señor lo reprenda, del Luzbel, del yo. Subiré a lo alto, yo subiré a lo alto, yo subiré, me sentaré, colocaré mi trono. Altivez, arrogancia, es una fortaleza. Por eso, amado, si Dios te honra, si Dios te da algo, levanta tus manos al cielo y dale toda la gloria, toda la honra. Contra más mueras, más Dios te va a usar. Tienes que morir cada instante, cada minuto, cada segundo tienes que morir, porque la gloria no es tuya. Dios dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. La gloria no te pertenece, la gloria es de Dios, solo para Él. A Él sea toda gloria, a Él sea toda honra, a Él sea toda alabanza. Pero a veces somos orgullosos. Somos orgullosos. Y ya Dios nos utiliza por el don, por algo, y ya nos creemos el cuento y creemos que es nosotros. Y ahí empieza a trabajar el orgullo. Empieza a trabajar el orgullo. Y el principio de la caída es la altivez de espíritu. Una persona que se coloca altivo creyendo de que si no hubiera estado Él, ya porque cayó. Si yo hubiera estado ahí cantando, si yo hubiera predicado, si yo hubiera hecho esto, orgullo muere. Es una fortaleza. La fortaleza de la división es otra fortaleza.
¿Le ha pasado cuando usted ve a personas que siempre andan dividiendo en un ministerio, en un llamado, hasta en trabajos seculares, hasta en una familia? Siempre andan dividiendo. ¿Y de dónde vienen las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos, Santiago 4:1? De vosotros mismos, de vuestros miembros, de nuestras malas decisiones. Hay fortaleza también de traición, y la gente se acostumbra a traicionar toda una vida. Traicionan toda una vida. Traicionan un esposo, traicionan una pareja, traicionan un amigo, traicionan un ministerio, traicionan un hermano. Se acostumbran cíclico. Es una fortaleza. No es normal. Hay que quitar esas fortalezas que están ahí en las personas. Las de división. La fortaleza de religiosidad también. Esa es una de las más peligrosas. Yo prefiero, hermano, estar echando fuera un demonio. Echar fondo a un espíritu inmundo. Me es más fácil. Me es más fácil echar un espíritu inmundo que una persona religiosa. De verdad. ¿Por qué? Porque una persona religiosa se cree en su pensamiento, en su texto, en su base, en lo que aprendió y no se sale de ahí. Le ha pasado cuando las personas le enseña algo y lo buscan. ¿Y dónde está en la Biblia eso? Y andan hojeando. Pero no dice eso en la Biblia. Y la Biblia dice otra cosa, y empiezan, hermano, y te dan argumento, y texto aquí, texto para allá, y te mueven la Biblia para allá, y no tienen argumentos más profundos. Y principalmente con las Biblias, que en la Biblia hay mucho error de traducción, pero si no lo ven, son religiosos, se encuadran. Esos son pensamientos religiosos, fortaleza. Por eso una persona que anda en divisiones o que anda con espíritu de religiosidad es una fortaleza que no lo puede cambiar el hombre, solo Cristo, el pueblo de Cristo, si Él muere. Es la única manera que puede cambiar si Él muere. Hay fortaleza del ocultismo. Hay fortaleza del dominio mental. Entonces, cuando hablamos de una fortaleza, la fortaleza es un pensamiento contrario a lo que se está formado a la mente. La mente no está hecho para tener una fortaleza. La mente está hecho para tener una libertad, pero la fortaleza de un pensamiento entonces es algo contrario. La fortaleza es un lugar donde se fortifica, donde esa fortaleza se protege, y tiene el enemigo, donde ahí en esa fortaleza el enemigo guarda ideas, guarda planes, guarda proyectos, se guarda en contra de personas, se guarda ideas, pensamientos, obras. Por eso hay que derribando todo pensamiento y llevándolo sujeto a la obediencia de Cristo. Hay que derribarlo. Segunda de Corintios 10:4 y 5. Ahí está la clave de todo esto. Miren qué importante es esto. Porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo, arrogancia, y todo lo que se levanta contra el conocimiento de Cristo, y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cautivo significa llevándolo encarcelado, porque Dios no dio llave para abrir o cerrar. Hay que llevar pensamiento cautivo, encarcelado a la obediencia de Cristo. Los pecados que pueden estar en una persona es una fortaleza. Y hay que ser sincero consigo mismo. Tú tienes que analizar cuál es la fortaleza que te oprime, cuál es tu fortaleza que no te deja avanzar. Porque la idea del enemigo es que usted no salga de esa fortaleza de pecado o de la mente y sea prisionero de guerra, como la clase que también hemos enseñado esta semana, prisionero de guerra. Porque todo radica con un pensamiento, todo radica, y a veces esa fortaleza el enemigo la coloca con un pensamiento. Mire qué interesante. Una fortaleza entra por los sentidos, una fortaleza entra por un pensamiento. El enemigo coloca un pensamiento y ya te puede, si tú no estás en la perfecta voluntad de Dios y tus pensamientos son con emociones heridas, dañadas, entonces ya Él colocó no solamente un pensamiento, colocó una fortaleza. Una fortaleza. Recuerda a Goliat. 40 días estuvo desafiando al pueblo de Israel. Y él decía que venga un hombre a pelear con él. Y desafiaba al pueblo de Israel. Que venga un hombre, ¿habrá algún hombre? Decía. Y cada mañana lo hacía y provocaba miedo. 40 días los soldados que estaban haciendo, estaban todos con miedo. La fortaleza de ellos era el miedo.
y se fortalecían ahí, le puso una fortaleza contraria de miedo. ¿Por qué? Porque las palabras provocan miedo. Las palabras que te provoquen miedo, inmediatamente hay que derribarlas, porque si no se va a hacer una fortaleza. Mire qué interesante esto. Las palabras provocan miedo. Toda palabra que tú estés escuchando y te cause como estrago, te cause dolor, inmediatamente tienes que anularla. Inmediatamente, porque si no, el mundo espiritual ya no va a ser solamente una palabra, se va a hacer una fortaleza. Y Goliat, 40 días. ¿Habrá algún hombre? Y mire cómo lo desafiaba, diciendo, ¿habrá algún hombre? Lo que está diciendo y parafraseando es, ¿habrá un hombre? ¿O aquí hay puras niñitas? Eso es lo que quería decir en Goliat. Por eso dice, ¿habrá que aquí algún hombre? Y no salió nadie. Ningún hombre salió a la batalla a pelear con él. Significa, todos ustedes, pueblo de Israel, soldados, son niñitas. Wow. Y les provocó miedo. Hasta el rey Saúl estaba con miedo. Hasta los soldados estaban con miedo. Goliat produjo fortalezas en la mente y le produjo el miedo, el cual esa fortaleza no le hacía avanzar. Le provocó el temor, porque las palabras provocan un pensamiento y un pensamiento produce una memoria. Mire qué interesante eso. Se lo estoy mandando las ideas. Una palabra provoca un pensamiento y un pensamiento provoca una memoria. Y esa memoria, ¿cuál tenía la idea del pueblo de Israel? Esa memoria es miedo, miedo, miedo. Por las palabras provocan bendición o maldición. De una boca no pueden proceder dos aguas o dos fuentes. O es Dios o es Satanás. O es de bendición o es de maldición. No pueden proceder dos espíritus. Según lo que nosotros esté en nuestra mente, ese va a ser nuestra fortaleza. Fortaleza. Fortaleza es la palabra del griego ojuroma. Ojuroma. Que significa castillo. Fortaleza. Que significa argumentos. Mire qué interesante. Que significa un fuerte. Existen fortalezas en las personas. Por eso es que hay personas que no pueden avanzar, que no pueden salir adelante porque tienen una fortaleza en su mente, que les es difícil avanzar, que les es difícil andar, que les es difícil poder hablar. Por eso es que es importante hablar. Qué importante es hablar, amados. Porque el enemigo te conoce. El enemigo sabe quién eres tú. Y si hay bloqueos mentales, hay que derribarlos en el nombre de Cristo Jesús inmediatamente. Inmediatamente hay que llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Necesitamos romper esos bloqueos mentales. Es tiempo de fortalecer nuestro espíritu. Una fortaleza no se levanta de la noche a la mañana. Una fortaleza es un trabajo de un tiempo por prestarle atención a algo. Miren qué interesante, a algo. La fortaleza no se levanta de la noche a la mañana. La fortaleza se levanta por un trabajo, por prestarle atención a algo. Se produjo una fortaleza en la mente, un bloqueo mental, un bloqueo en la persona. Recuerde a Adán, la mujer y el serpiente. Hubo una fortaleza en cada uno de ellos. El serpiente, a través de un diálogo. No fue de la noche a la mañana en que la mujer dijo lo que dice Génesis capítulo 3, que el árbol era bueno, agradable, deseable, y lo comió y luego se lo dio a su esposo, a su marido. Eso no fue de la noche a la mañana, eso fue un trabajo. Eso fue una fortaleza que el enemigo empezó a colocar en la mujer, y eso se produjo por un pensamiento, por un hablar. Una palabra produce fortaleza. Le hablaba el caso de Goliat. Un pensamiento, una palabra de él le produjo una fortaleza. La palabra del serpiente le produjo una fortaleza en la mujer, pero eso no fue de la noche a la mañana. Eso fue a través de mucho diálogo, mucho tiempo, en que ya después, con tanto diálogo, se crió una confianza.
Hay un dicho que en la confianza está el peligro, y es verdad. Y esa confianza produjo en que la mujer pudiera entender y razonar que lo que estaba diciendo el serpiente tenía cordura. Le hizo razonar en que la serpiente podía decir una verdad, y empezó ese diálogo. Y empezó con ese diálogo una fortaleza en la mujer. Y la mujer se produjo una fortaleza con los argumentos, con la confianza. Una fortaleza mental es producto de un diálogo. Una fortaleza mental es un proceso y que hay que trabajar para derribarla. Hay que trabajar para derribarla. Cuán importante entonces que nosotros sepamos entender el plano espiritual. Porque el enemigo trabaja con manipulaciones. Trabaja con contaminaciones. Hay un texto importante aquí que nos habla la Escritura y que también es importante nosotros entender en Mateo capítulo 6, verso 3. Y aquí también hay una profundidad cuando dice: pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mantengan ese texto. Cuando tú des limosna, a alguien, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Mire qué connotación está diciendo. Que no sepa tu mano izquierda. No está diciendo que no sepa la mano literal, porque las dos van juntas. Y lo que hace la una va a estar la otra. Esto es más profundo todavía. Escuche con atención. Cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Dice que no sepa tu mano izquierda, porque en el original, en el hebreo, no dice mano. ¿Qué dice la versión del oso? Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. En el original hebreo y en el original griego no habla de mano. No habla de mano. Lo voy a decir de nuevo. Mas tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. En el original no habla de mano, sino dice: mas tú, cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versión castellana: cuando tú hayas de dar limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Versión Jerusalén, 1976. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. ¿Cuál es la connotación de esto? Que ya lo vimos, del griego no está hablando de mano, porque ahí no se utiliza la mano. No se utiliza la mano, porque las manos siempre van juntas. Donde está la izquierda va a estar la derecha, donde está la derecha va a estar la izquierda. No está hablando algo físico, no está hablando algo de posiciones, de que tienes que quitarte la mano izquierda y que lo haga y luego sacar la mano para que no sepa, que no vea la mano de izquierda lo que hace la derecha. No está diciendo eso, no es una connotación física humana, es algo espiritual. Lo que está diciendo ahí, por eso que en el original griego no dice mano, sino dice: cuidado con lo que hace tu izquierda. Lo que tú haces con la derecha, que no lo sepa la izquierda. Cuidado con lo que sepa la izquierda. ¿Por qué? Porque ahí se está refiriendo a los hemisferios. El hemisferio izquierdo, porque el hemisferio es analítico, es donde hay razonamiento. En cambio, el derecho es parte de la imagen, es parte de la acción, es parte del propósito, parte del sueño. ¿Por qué? Porque el enemigo en lo izquierdo lo hace razonar, en lo analítico. El hemisferio izquierdo lo hace razonar, es analítico. Y el hemisferio izquierdo dice: pero ¿para qué yo voy a dar? El derecho da, quiere ayudar. Pero el izquierdo: ¿para qué voy a dar? ¿Para qué voy a hacerlo? ¿Para qué lo voy a hacer? A lo mejor va a comprar vicio, a lo mejor no va a comprar el pan, a lo mejor va a hacer esto. Es analítico. Eso es lo que está diciendo. Lo que haga tu hemisferio derecho, guárdate del hemisferio izquierdo. Wow. Uno de los hemisferios más atacados y donde el enemigo toma más fuerza, él trabaja con el hemisferio izquierdo, no con el derecho.
Si él logra contaminar el izquierdo, contaminó el derecho, que el derecho es la acción, el propósito, los sueños, las visiones, tiene miras. Pero si él daña el hemisferio izquierdo, ya no tienes propósito, ya no tienes visión, ya no tienes sueño. ¿Por qué? Porque lo contaminó. Por eso dice, cuídate del hemisferio izquierdo. No sé si está entendiendo. Cuídate del hemisferio izquierdo. Hazlo con la mente del derecho, el hemisferio derecho, porque ese no razona. Ese da, es dador. Lo que por gracia damos, por gracia recibimos. Y ahí donde está trabajando Cristo. Cristo está a la derecha, a la diestra. Y Él vino a dar su vida. Él es el dador del Padre. Y el derecho es dador también del Padre. Eso está muy fuerte. Eso está muy profundo. Por eso tú dalo solamente como para el Señor. Si tú vas a dar una ofrenda, dalo para el Señor y Dios te va a recompensar. Si tú vas a ayudar a alguien en darle ropa o dinero o darle algo a alguien, dalo para el Señor. Para el Señor. Estuve enfermo, me visitaste, hazlo para el Señor. Tuve sed y me diste de beber, hazlo para el Señor. Estuve desnudo, me vestiste, hazlo para el Señor. Hemisferio derecho. No sé si entendió. Ahí se las dejo para que la rumeen. El hombre es inconstante en todos sus caminos. Santiago 1:8. El hombre es de doble ánimo. La barrera que Satanás levanta en el orden es que afecta el conocimiento de Dios. El enemigo quiere afectarte en tus hemisferios, quiere dañártelo. Y Santiago 1:8 dice, siendo el hombre de doble ánimo, es inconstante, es inestable en todos sus caminos. Un creyente con doble ánimo, un creyente con doble pensamiento, es un guerrero ineficaz, que desconoce el verdadero enemigo. Necesitamos fortalecer nuestra vida. Pero al fortalecer nuestra vida tenemos que derribar nuestras fortalezas que tú estás lidiando. Fortaleza de las mentes. Recuerde que lo dije anteriormente para los que se están recién conectando. Y aprovechen de compartir la transmisión, la enseñanza también para que otros también puedan ser bendecidos. Compartan la transmisión de hoy. Porque hay fortalezas en la mente el cual te dejan no avanzar. Y tú colocas que no puedo, es que no voy a salir, es que me es difícil, es que no creo que lo haga. Derriba todo pensamiento, llevando todo pensamiento sujeto a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento hay que llevarlo cautivo en el nombre de Cristo Jesús, porque tú puedes, podemos, todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Pero a veces hay limitaciones, porque uno coloca las limitaciones. No limites más el poder de Dios. No limites el poder de Dios con tu razonamiento, hemisferio izquierdo. Hemisferio izquierdo, no, con el razonamiento, el analítico. No limites más el poder de Dios, sino acciónalo, hemisferio derecho, acciónalo con el poder de su fuerza. El izquierdo, lo analítico. Es que estoy perdido. Es que no voy a salir. Es que jamás voy a ser libre. Es que me es difícil hablar este pecado, es que me da vergüenza, es que mi enfermedad, mira lo que llegamos, mi enfermedad. Es que nunca seré bendecido. Quita esos comportamientos, esos pensamientos de miseria, de pobreza, de enfermedad. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4:13. La duda produce que el hemisferio derecho no accione y el izquierdo hace que Satanás trabaja con el hemisferio izquierdo. Ahí se la di. Satanás trabaja y toda entidad trabajan con el hemisferio izquierdo. El analítico, el razonable, el que razona. Amén. Y muchas veces las personas, por estar con fortaleza en su mente, pasan a ser prisioneros de guerra. Prisionero de un pensamiento negativo. Prisionero de un pensamiento negativo. Una persona cautiva significa que no puede olvidar el evento negativo, tiene una fortaleza. No puede olvidar la herida, tiene una fortaleza. No puede olvidar el trauma, tiene una fortaleza.
No puede olvidar la violación que le hicieron. Tiene una fortaleza. Falta de perdón, fortaleza. Falta de amor, falta de cariño, fortaleza. Una traición, fortaleza. Falta de amor, fortaleza. Que lo llevan constantemente a batalla, pero batallas cíclicas. Batallas cíclicas, pensamiento negativo, heridas, traumas, desilusiones, cíclico. Y ahí lo tiene el enemigo dando vueltas. Y no puede avanzar y no puede crecer porque le tienen una fortaleza al mundo espiritual, a su mente. Hay que derribar eso. Lo que no puede olvidar, el Señor puede ayudar a que tú puedas ser sano de eso. No está diciendo que el Señor te va a borrar la mente. No, el Señor te va a ayudar a ser sano de lo que no puede olvidar. La realidad no es que quedes con una amnesia del recuerdo. Te vas a recordar, pero la diferencia es que está en Cristo, ya no te va a hacer daño. ¿Por qué? Porque Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Un pensamiento cautivo te va a llevar a ser un grave problema en tu vida espiritual. Una fortaleza es que tú estés cautivo te va a llevar solamente a un daño en tu llamado, en tu ministerio, porque tú no puedes avanzar, no puedes crecer, porque tienes un problema en tu vida espiritual y tienes pensamientos negativos. Tienes que salir de esa fortaleza, tienes que salir de esa fortaleza mental. Recuerda el libro de Números capítulo 13, verso 32. La voy a compartir acá. Y dice: y dieron el informe los hijos de Israel en la tierra donde habían reconocido, diciendo: la tierra que hemos ido para reconocer, la tierra que devora a sus gigantes, porque estaban los gigantes. Y la gente que vimos eran hombres de grande estatura en los hijos de Anac. Verso 33. Y vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac. Son parte de raza de gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langosta. Y así le parecíamos ante los ojos de ellos. Tenían una fortaleza. Los 12 que fueron a reconocer ahí. Los 12 espías para ir a reconocer la tierra. 12 hombres fueron a reconocer la tierra. Y 10 llegaron destruidos con fortaleza. 10 llegaron destruidos. La tierra que fuimos a ver es tierra de gigante. Fluye leche y miel, pero es tierra de gigante. Y nosotros, esos gigantes, éramos como una hormiga. Y llegaron temerosos. Y cuando escucharon esa noticia, el pueblo quedó temeroso. El pueblo quedó con miedo. Una palabra causa fortaleza. Una palabra causa miedo, causa fortaleza. El pueblo no había ido arriba. El pueblo no vio a los gigantes. Solo bastó que los que fueron dijeran la palabra y les produjo el mismo espíritu. Los espíritus se buscan y se juntan. Y tuvieron miedo. Pero aparecieron 2 hombres, Josué y Caleb. ¿Y quién dijeron? A estos gigantes los comeremos como a pan. Wow. A los gigantes los comeremos como a pan. Y el pueblo se fortaleció. Mire que inmediatamente el pueblo se fortaleció. Anteriormente, 10 hombres dando malas noticias, el pueblo se echó para abajo, se deprimió, le vino una fortaleza de miedo, una fortaleza de temor. Pero Josué y Caleb dijeron: no importa, son gigantes, es una tierra de leche y miel, pero nosotros los comeremos como a pan. Mire qué tremendo espíritu. Y el pueblo nuevamente volvió a la fortaleza. Lo que provoca una palabra, lo que provoca un pensamiento, lo que provoca una acción, un pensamiento cautivo, provoca eso. Wow. Provoca un pensamiento cautivo. Un pensamiento cautivo te hace creer imágenes negativas, prejuicio, y empieza muchas veces la victimización. Hay gente que se victimiza, y es producto de que tienen una fortaleza. Hay prejuicio y se empiezan a victimizar. Hay personas que tienen fortaleza en que se empiezan a victimizar en todo lo que hagan. Se hacen víctimas de todas las consecuencias y son ellos mismos que tienen una fortaleza.
Se crean un pensamiento negativo y se piensan lo peor, que no hay solución para ello. Y lo único que tiene que ver con lo que su vida es de algo pequeño, lo hace un terrible problema, porque se empiezan a victimizar de todo. Proverbios capítulo 18, verso 11. La fortuna del rico es tu ciudad fortificada, y como muralla alta su imaginación. Mire qué profundo este texto y qué bonito, ¿eh? La fortuna de un rico, la riqueza de un rico, es una ciudad fortificada, y como una muralla alta su imaginación. ¿Por qué? Porque su fortaleza es el dinero. Porque su fortaleza, su imaginación, es lo que tiene. Así muchas veces hay personas, su fortaleza es una muralla alta. Es como una muralla alta de imaginaciones, porque uno se crea. El enemigo le hace creer que es así. El enemigo te trata de hacerte creer de que tú tienes una fortaleza. El enemigo te trata de hacerte creer de que no puedes avanzar, de que no puedes derribarlo. Te hace creer, pero él está derrotado. Es padre de mentira. Engaña, seduce, pero está derrotado, ya está caído. Pero el enemigo coloca un pensamiento para hacerte una fortaleza. Tú tienes que vencer los pensamientos negativos. Todo pensamiento negativo hay que llevarlo sujeto a la obediencia de Cristo. Llegué a la página 10. Son 24. Esta es la palabra. Necesitamos cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra acción, cambiar nuestro pensamiento negativo. Cambiar nuestra manera de ver las cosas, porque a lo mejor el Señor quiere dar algo. El Señor te quiere bendecir de manera sobreabundante y poderosa, y te quiere bendecir mucho, pero tú tienes un obstáculo. Tú mismo. Tú tienes una fortaleza. Tú mismo. Y Dios te quiere dar provisión. Así como prospera tu alma, así como prospera, yo que deseo que seas prosperado en todas las cosas. Hijito, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero tú te limitas. Y hay veces las personas se victimizan y dicen que soy un vil gusano, que soy uno que no sé nada, y empieza a victimizarte. No, tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, y solo los hijos del Rey se sientan a la mesa del Rey y comen los manjares. Y buena mesa en la mesa del Rey. No te victimices más. Es que dame solamente para comer, es que dame un poquito. Somos lo que pensamos. Pensamiento así porque están con fortalezas. Tú eres el que tiene el padre el del oro y la plata. Tú eres el padre de las riquezas. Tú tienes el padre de las riquezas. Tú tienes el padre de la salud. Tú tienes el padre del poder, de la gloria y la potencia. Pero no nos victimicemos más. Si no, pidámosle al Señor que cambie nuestra mentalidad. Hay mentalidades que tienen que cambiar. Hay mentalidades que tienen que cambiar. Todas esas mentalidades tienen que ser llevadas sujetas a la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestras armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas para destrucción de fortaleza. Todo juroma es caído por tierra en el nombre de Jesús. Toda especulación, todo razonamiento altivo, todo lo que se levante contra el conocimiento de Cristo, todo razonamiento lo llevamos sujeto, cautivo, encarcelado a la obediencia de Cristo. Tienes que llevar todos esos pensamientos. Si han habido pensamientos negativos en tu llamado, es una fortaleza que no te dejan avanzar en la economía, en la salud, en tu ministerio, en tu casa, con tus hijos. ¿En qué problema lo ves tan lejos? ¿En qué problema de la economía lo ves tan lejos? El problema de con los hijos, con el vicio, en que el esposo lo ve como que no va a llegar a Cristo. Destruye esa fortaleza en el nombre de Cristo Jesús. Y levántate como guerrero. Levántate como un guerrero y empieza a declarar la palabra: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo,
Todo lo puedo en Cristo. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de accionar, cambia esa mentalidad, destruye esa fortaleza que está en tu mente. Según como tú pienses, tienes que accionar, pero tenemos que accionar derribando esas fortalezas. Todas esas fortalezas, en el nombre de Cristo Jesús, la llevamos sujeta. Esa fortaleza de corrupción, esa fortaleza de mentira, fortaleza de orgullo, fortaleza de rebeliones, fortaleza de traición, fortaleza de división, fortaleza de religiosidades, fortaleza de cultismo, fortaleza de dominio, de poder, dominio mental. Todas esas fortalezas las llevamos sujetas a la obediencia de Cristo. Fortalezas de tinieblas, fortaleza de ignorancia, fortaleza de ceguera espiritual, fortalezas de pecado, fortaleza de injusticia, fortaleza de enfermedades, fortalezas de debilidades, fortalezas de engaño, fortalezas de dolor, fortaleza de miseria, fortaleza de problemas, fortaleza de pobreza. La llevamos sujeto en el nombre poderoso de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Ya no escuche más a Goliat, porque el que te hablaba ya está derrotado, ya está sin cabeza. Ya no escuche más a tu Goliat. Ya no escuche más esa fortaleza de Goliat. Ya no escuche más esa fortaleza en que coloca una opresión, en que coloca una angustia, en que cada día en que sea una bendición te coloca un temor, te coloca un miedo, te coloca una angustia de poder otra vez, otro día. Y para muchas veces hay personas que dicen, otro día más, ya no quiero. Ya no escuchen más a ese Goliat. En el nombre poderoso de Jesucristo, ese Goliat ya está vencido. Ni siquiera hay que vencerlo, ya está vencido. Ese Goliat ya está vencido, ni siquiera hay que vencerlo, ya está vencido. ¿Por qué tenemos que otra vez volver a destruirlo? ¿Por qué tenemos que otra vez volver a cortar la cabeza? Ya está destruido. Ya está destruido en el mundo espiritual. Y si se le cortó la cabeza en el plano físico y en el plano espiritual, ya está la batalla ganada. Pero el enemigo coloca argumentos, coloca miedo, coloca inseguridades, y las personas están en esos miedos, en que no pueden seguir adelante, no pueden avanzar. Tu Goliat ya está destruido, tu Goliat ya está vencido, tu Goliat ya cayó por tierra mucho tiempo con la muerte de Cristo Jesús. Con la muerte de Cristo Jesús vino el Señor y nos dio poder, dunamis, y nos dio autoridad, derecho legal. Ahora usa la palabra, usa la palabra, usa la palabra, que el enemigo coloca fortaleza, que el enemigo coloca fortaleza. Pero el Señor también envía espíritus para que te fortalezcan. Te bendigo, iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde. Te bendigo tu economía, bendigo tus hijos, bendigo tu familia, bendigo tu vida, bendigo tu ser. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Que caigan todas las fortalezas, ya están derribadas, ya están caídas por tierra. Avancen, avancen, no tengan miedo más al Goliat, porque ya su cabeza fue quitada, plano físico, plano espiritual. Tú tomas poder y autoridad. Les bendigo, iglesia, que Dios les guarde, que Dios les bendiga en este día. Tengan un día, una tarde de bendición junto a los suyos, con su familia. Solo declaren, no dejen de profetizar, no dejen de pedir, que la victoria no viene, ya llegó. La victoria ya llegó, la victoria es tuya, en el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por haberse conectado. No se olvide, comparta la transmisión, comparta esta enseñanza en su grupo, compártala en su muro, para que mucha gente también pueda ser bendecida. Tengan una linda tarde, se le ama mucho desde acá de Chile. Bendiciones, amados. Avancemos, la victoria es tuya. Amén. La victoria es tuya. La victoria está ganada. Amén. La victoria está ganada. Solo confiemos en el Señor. Solo confiemos en el Señor. Termino. Diseño. Un león
un elefante. Un león, un elefante. León, más pequeño. Elefante, más grande. León, menos fuerza. Elefante, más fuerza. El león y el elefante. Pero cuando el león ve al elefante, él dice, comida. Él dice, almuerzo. Él dice, desayuno. ¿Por qué? Porque el león tiene la acción. El león acciona. No limita esa fuerza del gran elefante, sino esa fuerza del gran elefante, él lo mira con la acción. Yo tengo hambre. Yo tengo hambre. El león acciona como el león. Dios te bendiga. Abrazo. Bendiciones. Saludos.